Hola, soy Chesca. Hoy vamos a ver cómo se representa la función logaritmo en base b de un número. Yo he empezado con logaritmo en base 2 porque así el 2 es un número pequeñito y no nos saldrán valores muy grandes para representar. Pero le podéis poner cualquier valor, la base puede ser cualquier valor siempre que sea positivo. Vamos a hacer una tabla de valores, como hacemos casi siempre en las gráficas. Aquí vamos a poner X y vamos a inventarnos los valores de X. Como nos lo inventamos, siempre vamos a poner valores que no sean fáciles de representar. En este caso, en todos los logaritmos os va a pasar igual, siempre os será fácil si le ponéis como valores inventados, valores de X, potencias de la base. Entonces, en este caso, vamos a empezar primero con el 0 y luego con potencias de la base. Si ponemos el 0 y recordamos las propiedades de los logaritmos, veremos que logaritmo en base b de 0 no existe. También otra propiedad nos dice que el logaritmo en base b de 1 es 0. Otra propiedad nos dice que logaritmo en base b de b es 1, es decir, cuando tienen la misma base. Vamos de momento a aplicar esto. A ver, si le damos el valor 0, nos dice que no existe. Bien, táchalo, no existe. Vamos a ponerle el valor 1. Logaritmo en base b, en este caso logaritmo en base 2 de 1 es 0. Como estoy en base 2, voy a poner logaritmo en base 2 de 2. Y logaritmo en base 2 de 2 es 1. Bien. Vamos a ponerle 4, que es otra potencia de 2, 4. Y nos queda que el logaritmo en base 2 de 4 es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 2 al cuadrado. Y si recordamos una propiedad de los logaritmos que nos dice que el logaritmo en base b de a elevado a c es c por logaritmo en base b de a. Entonces, lo que está haciendo es que esta c pasa aquí delante. Y en este caso estamos pasando este 2 aquí delante. Y nos queda 2 por logaritmo en base 2 de 2. Como el logaritmo en base 2 de 2 es 1, esto nos da 2 por 1, que es 2. ¿Lo veis? Habrá que repasar las propiedades de los logaritmos. Tenéis un par de vídeos grabados con esto que os vendría bien repasar. Vamos a ponerle otra potencia, por ejemplo el 8. Logaritmo en base 2 de 8 sería logaritmo en base 2 de 2 elevado a 3, porque 8 descompuesto es 2 elevado a 3. Este 3 pasa adelante con la misma propiedad y nos queda 3 por logaritmo en base 2 de 2, o sea, 3 por 1, que es 3. Y lo mismo si ponemos 16, que es la siguiente potencia de 2, o 32, que es la siguiente potencia, pero entonces se nos vendría muy hacia la derecha y no nos cabría en la pizarra. Así que paramos aquí, pero vamos a dar más valores, más potencias que están entre el 0 y el 1. Por ejemplo, si ponemos un medio. Un medio también es una potencia, porque ¿qué es un medio? Un medio es 2 elevado a menos 1. Logaritmo en base 2 de un medio es lo mismo que logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 1. Aquí habrá que recordar las propiedades de las potencias. Y esto, igual que antes, pasando este menos 1 delante, será menos 1 por logaritmo en base 2 de 2, o sea, menos 1 por 1, que es menos 1. Y si le ponemos un cuarto, también es una potencia de 2, un cuarto. Será logaritmo en base 2 de un cuarto, que será logaritmo en base 2, como 4 es 2 al cuadrado, de 2 elevado a menos 2. Pasamos este menos 2 aquí delante, menos 2 por logaritmo en base 2 de 2, menos 2 por 1, y nos da menos 2. ¿Y si le ponemos un octavo? Bien, siguiendo
La misma forma de trabajar, si esto es 2 elevado a 3, nos tiene que dar menos 3. Vamos a verlo. Logaritmo en base 2 de 1 octavo será logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 3. Pasa adelante y nos queda menos 3 por logaritmo en base 2 de 2 menos 3 por 1, que es menos 3. ¿Lo veis? Siempre con potencias de 2 en este caso. Si tuviese logaritmo en base 10, pondríamos potencias de 10. Pero claro, 10 elevado a 1 es 10, 10 elevado a 2 es 100, 10 elevado a 3 es 1000. Entonces tendríamos una gráfica con unos valores muy elevados. Por eso va bien intentarlo con valores en la base de que sean números pequeñitos. Por ejemplo, aquí pues hemos puesto 2 o 3, 5 incluso, pero cuanto más pequeñitos, más fáciles de dibujar. Si no, necesitamos un papel muy grande. Pero el método es el mismo. Puede ser un poco más engorroso, pero es el mismo método. ¿Sí? Venga, vamos a pasar entonces a la gráfica. Fijaros, no he puesto ningún número negativo, ¿lo veis? Esta gráfica aquí no le he puesto nada, porque los logaritmos, en base a lo que sea de un número negativo, no están definidos. Por tanto, como aquí no iba a poner ningún negativo, aquí tampoco he puesto ningún negativo. ¿Sí? Bien, entonces decimos que para 0 no existe, por tanto 0 no podremos dibujar. Que para 1 es 0, para 1 0 aquí. Para 2, 1, para 2, 1. Para 4, 2, para 4, 2. Para 8, 3. Para 8, 3. Aquí. Para un medio estaría aquí en medio, entre el 0 y el 1. Para un medio, menos 1, aquí. Para un cuarto sería, si esto es 0 y esto es un medio, justo la mitad. Para un cuarto nos dice que es menos 2. Bajamos hasta aquí. Para un octavo será la mitad. Si esto era un cuarto sería aquí. Así. Bajamos casi muy pegaditos en menos 3. Si tuviéramos 1 partido por 16, sería la mitad de la mitad. Cada vez más pegadito al eje, pero nunca cruzará al otro lado. Y nunca llegaremos a 0. Pondremos 1 partido por un número muy grande, muy grande, muy grande, y será 0,00000 y algún decimal. Pero nunca será 0, porque para 0 no existe. ¿Sí? Vamos a juntar los puntos para ver qué forma nos da. ¿Veis? Esta es la forma de la función logaritmo que tiene la base mayor que 1. Es una función creciente, continua. ¿Lo veis? Siempre el truquito de poner potencias de la base. Vamos a probar ahora con otra que en lugar de tener 2, o sea, una base mayor que 1, será una base entre 0 y 1, positiva, pero entre 0 y 1. Ahora lo vemos. Bien, vamos a ver ahora la función logaritmo en base 1 medio, porque 1 medio está entre 0 y 1. Es positivo, pero es menor que 1. Entonces, vamos a dar valores, una tabla de valores, y como ponemos los valores que nos vayan bien, que nos interesen para que sea fácil de representar, vamos a buscar para inventar valores que sean potencias de 2. Empezaremos poniendo el 0, que ya sabemos que no existe. Vamos a poner el 1, el logaritmo en base 1 medio de 1 va a ser 0. Y ahora vamos a poner la misma base, o sea, el mismo valor que la base. Vamos a poner 1 medio, de manera que será logaritmo en base 1 medio de 1 medio. Y esto nos va a dar 1, porque la base y el número son iguales. El siguiente valor que daremos será una potencia de 2, que es 4, pero pondremos 1 cuarto. 1 cuarto. Entonces esto será logaritmo en base 1 medio de 1 cuarto. Y este 1 cuarto, en realidad, es 1 medio
al cuadrado. 1 medio al cuadrado nos da 1 al cuadrado, que es 1, y 2 al cuadrado, que es 4. Y utilizando la misma propiedad de los logaritmos que hemos comentado antes, este 2 pasa adelante, 2 por logaritmo en base 1 medio de 1 medio, como esto es 1, 2 por 1, que es 2. ¿Sí? 1 octavo. 1 octavo. ¿Qué nos dará 1 octavo si seguimos el mismo procedimiento que antes? Pues nos va a dar 3, pero vamos a comprobarlo. Logaritmo en base 1 medio de 1 octavo. Esto será logaritmo en base 1 medio de 1 octavo sería 1 medio elevado a 3. Este 3 pasa aquí delante y por tanto nos queda 3 por logaritmo en base 1 medio de 1 medio, 3 por 1, y esto es 3. ¿Lo veis? Lo mismo que si ponemos 1 partido 16, 1 partido 32, pero lo que haremos ahora es poner potencias de la base, pero sin fracción. Vamos a poner 2. Logaritmo en base 1 medio de 2. Y 2 sería lo mismo que 1 partido 2 elevado a menos 1. ¿Sí? Recordad, siempre que cambiamos de piso el número, es decir, tenía 2 partido 1 y ahora pongo 1 partido 2, cambia el signo del exponente. Aquí había un 1 fantasmilla, un 1 que no se ve, invisible, pero ahora sí que se ve en cuanto le damos la vuelta. Por tanto, si ahora pasamos este menos 1 aquí, esto nos da menos 1 por logaritmo en base 1 medio de 1 medio, que esto es 1, menos 1 por 1 nos da menos 1. ¿Sí? Vamos a probarlo con 4. Sería logaritmo en base 1 medio de 4. Y esto sería logaritmo en base 1 medio de 4 sería 2 al cuadrado. Entonces, 2 partido por 1, le damos la vuelta, porque esto sería 4, sería 2 partido por 1, pero al cuadrado. Entonces, logaritmo en base 1 medio de 1 partido por 2 a elevado a menos 2, pasa el menos 2 delante, y entonces nos queda menos 2 por logaritmo en base 1 medio de 1 medio, que es 1, y esto nos da menos 2. ¿Lo veis? Si le ponemos un 8, aquí sería un 8, sería 2 partido 1 elevado a 3, esto sería 1 medio elevado a menos 3, y esto nos daría menos 3 por 1, menos 3. ¿Sí? Habrá que repasar un poco las propiedades de las potencias. Bien, vamos a pasarlo a la gráfica. A ver, tenemos, para el 0 no existe, para el 1, 0, para el 1, 0 aquí. Para el 1 medio, si esto es el 1 medio estaría aquí. Para 1 medio nos da 1, el 1 lo tenemos aquí. Para 1 medio nos da 1 aquí. Para un cuarto sería aquí, justo en la mitad. Para un cuarto nos da 2, esto sería el punto 2, pues para un cuarto, que es este, nos da 2. Para un octavo sería la mitad de la mitad, es decir, la mitad de un cuarto estaría aquí. Y para un octavo nos da 3, tendríamos que subir hasta el punto 3, entonces vamos a hacerlo en rojo, subimos, 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 subimos hasta el 3. Si pusiéramos 1 partido 16, que sería la mitad de este trocito, subiríamos hasta el 4. Ahora, para el 2 nos da, aquí tenemos el 2, y aquí tenemos el menos 1. Para 2 nos da menos 1, entonces vamos a hacer así. Para el 4, aquí estaría el 3, aquí estaría el 4, para el 4 nos da menos 2. Entonces el 4 se juntaría con el menos 2 y tendríamos una gráfica así. ¿Lo veis? Es una gráfica decreciente y, igual como pasaba en la anterior, pasa siempre por el punto 1, 0. Porque
Fijaros, para x1 el logaritmo en base en lo que sea siempre nos da 0, es este punto de aquí. Y siempre en las gráficas de logaritmo en base en lo que sea tendremos el punto 1, 0. ¿Lo veis? Bien, pues ahora lo que os toca es practicar, quizá tendréis que repasar un poco las propiedades de los logaritmos, las propiedades de las potencias, pero con las propiedades delante y bien estudiadas, esto no tiene mucha más dificultad. Así que ahora lo que haré es poneros ejercicios para que podáis practicar. Vosotros pausáis el vídeo, los hacéis y luego comprobáis que estén bien hechos con las soluciones que yo os voy a poner. Y seguro que os va a salir bien, porque tampoco es muy complicado. Así que, ánimo.